Dios bendiga. Asegúrame. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede nuevamente. Estamos por comenzar en esta lección número 17. Estamos ya a mitad de esta unidad 3 en este tomo 9. Estamos tratando acerca de las principales profecías mesiánicas, las profecías que tratan directamente y específicamente con la persona de la Trinidad. Tema de la encarnación que estaremos tratando hoy es de la profecía que se comenzó a hablar ya iniciada en Génesis capítulo 3. De su hermana Marilyn Colón. Estamos saludándole y felicitándoles a nombre de la iglesia El Calvario, iglesia aquí en Buffalo, Nueva York, que pastorea reverendo Osvaldo Torres y Abigail Torres. Bienvenidos a los que ya se están conectando. Ya son las 7. Hoy es viernes 27 de diciembre del 2024. Es el último viernes de este año y cerraremos con este tema tan importante y tan esencial para nuestras vidas. Así es que oramos. Padre Santo, Dios bueno, te damos gracias por este maravilloso, Señor, tiempo que tú nos concedes de poder conectarnos a través de este método, Señor amado, y poder estar en tranquilidad, Señor, escuchando y estudiando tu palabra. Te damos gracias por ella, Dios del cielo, y creemos, Padre Celestial, que esta misma cumplirá el propósito de transformar nuestras vidas, Dios del cielo. Te damos gracias, Señor Jesús, por cada oyente, por cada persona que esté conectada y los que se conectarán más adelante, que también sean bendecidos y enriquecidos con el poder de tu palabra. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estar enfocándonos solamente en estos primeros 7 versos del capítulo 1 de Juan. El tema ya les dije que es la encarnación, y la verdad central me dice que el propósito de Dios en la encarnación fue revelarse a través de Cristo. El propósito de la encarnación fue revelarse a través de Cristo. Y el verso clave en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan nos dice que y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros cuando hablamos o estudiamos, repasamos, analizamos y contamos la historia del nacimiento de Jesús, nos vamos fácilmente al Evangelio, a los primeros 4 libros que encontramos en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno de ellos presenta el tema del nacimiento de Jesús en diferentes maneras, en la forma en que introducen a hablar de él. En Mateo se concentra más en la perspectiva de José, de su descendencia y de lo que José experimentó cuando el ángel le habló, y el sentir de José y cómo José enfrentó y lidió con este acontecimiento tan maravilloso de la encarnación de Jesús. Mas, sin embargo, vemos a Lucas, cómo es que Lucas se concentra o se centra más bien, no de la perspectiva de José, como lo hace Mateo, pero desde la perspectiva de María, que la incluyen en su relación con el linaje del Mesías. Marcos, en la forma en que habla acerca de la historia del nacimiento de Jesús, lo hace hablando desde la perspectiva o incluyendo su narración con la presentación de Juan el Bautista, y mirando cómo es que esta profecía mesiánica menciona también a Juan el Bautista en Isaías, que más adelante se lo voy a estar leyendo. Vemos cómo Marcos lo hace presentando el nacimiento de nuestro Señor Mesías desde la perspectiva o del papel que ocupó Juan el Bautista en este plan de salvación.
Hoy vamos a enfocarnos más bien en el Evangelio de Juan y cómo es que Juan relata el nacimiento de Jesús desde la perspectiva divina. No de María, no de José, no de Juan el Bautista, sino de Dios mismo, desde la perspectiva divina. Y así como lo explica el apóstol, el discípulo Juan, en la manera en que él comienza a presentar y hablar de este tema tan importante, es haciendo específicamente y presentando a Jesús como el verbo, como la palabra, el logo, el que es eterno, el eterno de Dios enviado por el Padre. Así que el nacimiento de Jesús fue un momento crucial en la historia humana. Él vino a transformar la historia de la humanidad. La llegada de Jesús impactó de manera poderosa la historia de la humanidad. El Hijo de Dios habitaría entre el pueblo, entre la gente, y lo habría hecho por 33 años. Y aunque su reinado no fue lo que el pueblo esperaba, sí sabemos que su reinado es eterno y es el cumplimiento de la profecía que hemos estado hablando en estas pasadas semanas. Cuando se le hace la profecía del linaje de David, se levantaría uno donde su reino sería eterno, no como el reino del humano que pasaba de generación en generación. Cada de estos reyes se levantaban, vivían y morían, mientras que nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y su reino es eterno. El propósito de Dios de enviar a su Hijo divino a vivir una vida humana fue para revelar precisamente la naturaleza de Dios mismo, para revelar, para expresar, para demostrar el amor y la reconciliación que tanto la humanidad necesitaba, porque por causa del pecado se rompió esa comunión, esa armonía. Y entonces para volver a restablecer esa comunión fue necesario que el deseo de Dios en su corazón, que había nacido ya ese deseo de reconciliarnos, es que ese amor queda revelado, queda mostrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es la persona a quien Dios eligió. Dios eligió a Jesús para revelarse y comunicarnos a nosotros, la humanidad, su mensaje, para comunicar a nosotros su verdadera y completa voluntad, con el fin de que todos entendamos y experimentemos lo que es la salvación y sobre todo la vida eterna. O sea que a través del ministerio de Jesús, cuando nosotros estudiamos su vida, podemos ver cómo a través de su vida, de su ministerio terrenal, Jesús demostró todo lo que escuchó del Padre. Demostró esa esencia natural del Padre Celestial con sus palabras, con sus acciones, y confirmó la unidad del Padre y el Hijo. A través de la Biblia podemos ver cómo es que a Moisés, uno de los grandes líderes en la historia, Moisés solamente hablaba de lo que se le demostró, de lo que se le enseñó, pero Jesús hablaba de lo que él había visto, de lo que él mismo personalmente sabía. Hablando de esa unidad del Padre y del Hijo, vemos cómo habla de esa autoridad con la que Jesús habló y demostró y accionó. Está en Juan capítulo 5, el verso 19. Ahí está relatado esta autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En Juan capítulo 14, los versos de 9 al 11, se habla más extensa en esta porción de lo que es esa unidad. Como ya les dije, Moisés habló y hizo lo que escuchaba de Dios,
pero Jesús mismo, lo que veía del Padre, eso era lo que decía en sus palabras y en sus acciones. En este encuentro, Jesús, donde él habla acerca de que él es el camino al Padre, verso 9 comenzando, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En esta conversación, este capítulo 14 de Juan es uno de mis favoritos. El 14, el 15 y el 16. Esas son las últimas palabras de Jesús con el tiempo con sus discípulos antes de regresar al Padre, porque ya Jesús estaba a punto de culminar con su misión de ir a la cruz y reconciliarnos con el Padre y regresar a la gloria. Pero Él no se fue sin antes darnos esta palabra de promesa, dejándonos saber a nosotros de que Él se iba a ir, pero iba a preparar lugar para que nosotros estemos con Él eternamente. Así que en esta despedida, en estas últimas conversaciones, interacciones que tuvo Jesús con sus discípulos en la tierra, había levantado y provocado ciertas emociones, confusiones y desesperamiento en algunos de ellos. Y por eso en este capítulo 14 de Juan, al principio, la conversación comienza cuando Jesús está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él, hablando nuevamente y describiendo la unidad del Padre y el Hijo. Primero Tomás le pregunta cómo es que cómo iban a ellos a ir por el camino. Le está pidiendo que le muestre el camino. Y Jesús en su respuesta vuelve y le afirma que solamente se pueden llegar al Padre, que si cómo es posible que tanto tiempo con ellos no han visto, que no han entendido la unidad, que Jesús solamente hablaba lo que el Padre Celestial le daba a hablarse, la autoridad que él tenía era otorgada por el Padre Celestial. Y Felipe, así como Tomás, estaban pidiendo a Jesús una muestra que les enseñara. No estaban entendiendo, no estaban comprendiendo en ese momento de lo que Jesús le estaba revelando. Jesús le seguía revelando una y otra vez la intención del Padre, ese inmenso amor, ese deseo de reconciliarlo, de traernos de regreso en esa comunión con el Padre Celestial. Así que ellos estuvieron un poquito de dificultad tratando de comprender todos estos eventos que estaban sucediendo al final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, pero ya tú hoy y yo hoy estamos entendiendo con mayor ventaja de lo que Jesús dijo, de lo que las profecías se habían dicho de Él, de cómo hemos visto ya a través de la historia, hemos leído en su palabra cómo se ha cumplido. Y esta promesa de que hace el Padre, de que hace Jesús, donde va a preparar lugar, morada para nosotros, donde Él dice: yo voy a regresar por vosotros. Esa es la promesa que nosotros estamos esperando. Así que, como hemos visto a través de la historia que se ha cumplido todas estas profecías, todavía falta esta de que Él venga por nosotros, y de esa nosotros nos arraigamos. La manera en que nosotros podemos entender con mayor privilegio y felicidad el cumplimiento de esta promesa de quién es Jesús, su encarnación. Lo estamos viendo cómo se ha cumplido a través de la historia, y en estos últimos días, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, estamos viendo una vez más la intensidad de cómo se va cumpliendo al pie de la letra todas las cosas que tienen que suceder antes de que Él venga por su iglesia.
La manera en que esta revelación se manifestó del deseo de Dios, del anhelo de Dios al escoger a Jesús, fue el método de la encarnación. ¿Y qué significa la encarnación? Es tomar forma humana. Así es que el amor de Dios se envolvió en esta forma humana llamado Jesús, para que Jesús nos revelara, nos mostrara a nosotros ese amor intenso e inmenso de gracia de Dios y la intención de reconciliarnos con el Padre. El Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre para mostrar al mundo quién es Dios, con el fin de que las personas pudieran experimentar la salvación y la vida eterna. Esta encarnación es donde vamos a hablar rápidamente en estos primeros 7 versículos de Juan capítulo 1. El verbo hecho carne. Juan capítulo 1, los versos del 1 al 7 nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino a hacer testimonio. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. El apóstol Juan, sabemos que a través de, en el Nuevo Testamento, específicamente en este evangelio, se encuentran 7 diferentes Juanes. 2 de ellos creo que tengamos claro de lo que se trata en esta parte. Juan, el autor de este libro de Juan, es el mismo autor de primera, segunda y tercera carta, y en Apocalipsis es el discípulo amado de Jesús, el apóstol Juan. El otro Juan de la cual se hace referencia, como ya les dije, Marcos, habla desde la perspectiva o desde la presentación de la introducción de Juan el Bautista. No es el mismo Juan de que escribió el Evangelio de Juan. Este Juan el Bautista es del que yo les había mencionado, que se le ha hablado en Isaías, donde habla de la profecía de él, que levemente se incluyó en el tema de la semana pasada, la cual no hablé con mucha intensidad, porque como les dije, el personaje principal de estas profecías mesiánicas es Jesús. Solamente hablo levemente de las personas que tuvieron un impacto o entraron en el papel de este plan de salvación, en cómo fueron incluidos y cómo fueron personas clave para el cumplimiento o la consumación de este plan maravilloso. A Jesús ser encarnado, Juan estaba también trayendo a relucir, y desde el principio de su carta está aclarando o lidiando con el tema que estaba sucediendo en el primer siglo. Para el tiempo, en la época de Juan, en el primer siglo, había unas enseñanzas erróneas, unas creencias erróneas acerca de quién era Jesús y cuál era su propósito y cuál era su misión. Así es que Juan automáticamente y directamente, como ya les dije, el libro de Juan presenta el tema del nacimiento de Jesús desde la perspectiva divina y habla directamente: en el principio era el verbo, o sea, en el principio era la palabra. Sabemos que en el principio todo lo que fue creado fue por la palabra de Dios. Cuando Dios dice en Génesis 1, en el principio se crearon los cielos y la tierra, y Elohim dice: hagamos pues el hombre a nuestra imagen. Está hablando de la unificación, de la unidad de la Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, cómo estaban envueltos en toda la creación. A través de esa palabra es que
vino a ser creado todo lo que conocemos y entró vida. En el principio la palabra, el verbo ya existía. En el principio el verbo era con Dios, o sea, la palabra Jesús, el Hijo, estaba con Dios y el verbo, la palabra, era Dios mismo. El verbo ha estado en existencia desde el principio con Dios. Él es la palabra que ya existía. En estos primeros 2 versículos es lo que Juan directamente enfrenta, lidia, confronta para aclarar o para dar a reducir la certeza y aclarar quién es Jesús, para combatir, contrarrestar con esas creencias erróneas que se estaban enseñando y se estaban hablando acerca de Jesús en ese tiempo. Y Juan automáticamente dice, en el principio era el verbo, era la palabra. La palabra es lo que ha traído vida, la palabra es lo que ha traído luz, la palabra es lo que ha creado todo lo que nosotros conocemos, que ha estado ya desde el principio con el Padre. Así que vamos a ver ahora los versículos del 3 al 7. El apóstol Juan habla acerca de quién es Jesús, que ha existido desde el principio, o sea, él no tiene ni principio ni fin, siempre ha estado. Y en los próximos versículos comienza a hablar con más detalle acerca de su propósito y cómo y su impacto y su misión para habitar, para encarnarse. Hemos visto ya en esos primeros 2 versículos que Juan especifica y aclara de que Jesús no es parte de la creación de Dios, que Jesús es el eterno Dios, que Él es Dios, Él es eterno y Él es por el cual todas las cosas han sido creadas. Por su palabra, vuelvo y les repito, todo lo que vemos, todo lo que conocemos fue creado en el principio, y esto, lo que vive, lo que existe, es porque Él por su palabra lo ha hecho. Por su palabra le dio a vida todo lo que existe, y sabemos la única diferencia y la excelencia, la obra maestra de nuestro Señor Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, es que al darnos vida a nosotros no fue simplemente por declararlo, sino que envolvió intencionalmente y por su aliento, con sus manos, Él formó de manera personal, intencionalmente, con todos los detalles que ha hecho, poniéndonos a nosotros su creación, obra maestra, sobre todo lo demás, demostrando ese amor inmenso y ese deseo inmenso de Dios habernos creado con la intención de tener una relación con Él eterna. Su vida, la vida de Jesús, la persona ahora encarnada, es lo que trajo luz a todo. Aun y cuando la realidad es que, y tristemente, hay personas que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. No creen lo que en la Biblia, lo que en este libro que tú y yo hoy día poseemos, no creen que la Biblia es la palabra de Dios. En estos días de fiesta, acabamos de pasar la Navidad, ya les dije, hace 2 días que en el calendario de costumbre se hace este recordatorio en estos días festivos, donde es el nacimiento, donde se dice que es el nacimiento de Jesús, aunque no tenemos por certeza de que esa sea la fecha, simplemente el mero de recordar que el nacimiento, un día nació este niño tan importante que ha traído un gran impacto a la humanidad. Acostumbramos a darnos regalos, acostumbramos a regalarnos unos a los otros, y una de las cosas que mi mamá me había pedido hace varios meses atrás era una Biblia con las letras grandes. Esta tiene letras grandes, pero no son suficientemente grandes para yo poder estar
leyéndola sin estar moviéndola. Fin y al cabo yo le decía, yo no creo que haya una más grande que esta, pero ella sigue insistiendo de que sí había una más grande. Y ciertamente pues cuando nosotros entre familia para el día de Acción de Gracia, nosotros cogemos un nombre y para hacer intercambio de regalos entre nosotros, entre los mismos del núcleo familiar de la familia, incluimos a mami también. Y como ya ella me había pedido eso, pues me salió el nombre de ella. Y tuve el día anterior, estuvimos buscando, el día 23 estuvimos buscando la biblioteca cristiana en Williamsville, la cerraron, de ahí nos recomendaron a otra, pero también la veo cerrada. Así es que terminé en Barnes de Nobles, y allí entre Héctor en una esquina y Lizzie en otra esquina para buscar. Lizzie conmigo preguntó, ¿para qué tú quieres otra Biblia? Porque yo dije, no es para mí, es para abuela. Pero ¿y cuántas Biblias se necesitan? Ni le respondí, porque es cierto. Pero ¿cuántas Biblias se necesitan? Al fin y al cabo, cuando estuvimos aquí hablando, abriendo los regalos, y al ella ver la impresión de mami, al ella ver esa Biblia con la letra del tamaño que ella necesitaba, ahí finalmente le dije a mi hija, es exactamente eso por la cual ella quería otra Biblia, pero es por tamaño de letras para poder leerla sin problema. Y ella, ahora entendió. Con todo esto, lo que te quiero decir es que aun y cuando hay personas que no le dan importancia a la palabra de Dios o no entienden cuál es el propósito de tener una Biblia, o no creen no creen la importancia, la seriedad de lo que es la palabra de Dios, aún así, estas personas que no le dan importancia, que no entienden o no creen en la palabra de Dios, o que la Biblia, la santa palabra, es la palabra misma de Dios, sí pueden admitir que en un tiempo en la historia, un hombre llamado Jesús sí nació en Israel. No pueden negar la realidad de la historia, del impacto de este personaje Jesús, que aunque no crean en la Biblia o no tomen esta Biblia, esta carta eterna, como esta carta de amor eterna, como la describo yo, no le den importancia o no crean la misión de Jesús, como en el principio, como la iglesia del primer siglo, esa creencia que se estaba divulgando, que hasta el día de hoy todavía hay personas que no creen en Jesús como el Hijo de Dios, simplemente lo ven como un profeta más o un hombre de gran sabiduría que impartió buenos consejos, que impartió buenas enseñanzas para cómo llevar una vida mejor. Pero la existencia de Jesús no empezó en ese nacimiento, no empezó en un 25 de diciembre, no empezó en una fecha que nosotros podemos marcar para dictar, ciertamente esta es la fecha donde nació Jesús. El nacimiento de Jesús no es el comienzo de la existencia de Jesús. Jesús era y todavía es eternamente existente. Estaba con el Padre en la creación, vino a la tierra a redimir la humanidad y seguirá estando con el Padre al final de los tiempos. Mira lo que nos dice Apocalipsis capítulo 22 y les voy a leer el verso 12, 13 y 16. En esta revelación que el mismo Juan, que ya les mencioné, Juan, el discípulo, el apóstol que escribió su evangelio, primera, segunda y tercera, y aquí en Apocalipsis, es este mismo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El mismo Juan que nos habla en su carta de evangelio, hablando en el principio era el verbo, en el principio era el logo, en el principio era la palabra, en el principio era Dios. Jesús, Dios, desde el principio
aquí está el mismo Juan que nos dice estas palabras que escuchó al mismo Jesús decir: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio, el fin. Jesús sigue diciendo en ese versículo 16: yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje, hablándole al ángel que le hablaba con Juan en todas estas visiones y revelaciones y representaciones que vio mientras estuvo exiliado en la tierra de Pasmo. Están diciendo y afirmando una vez más el cumplimiento de estas profecías de que del linaje de David sería uno que reinaría para siempre. Así que Jesús no solo es la fuente de vida biológica en Jesús encarnado, en tomar una forma humana, sino que también de la vida espiritual y eterna, estrechamente relacionado con Jesús, sea él, ya que él es la fuente de vida que está desde el principio, la fuente de vida que también se le describe como la luz del mundo. Nuestra hermana Seferina dice: y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Colosenses 1:17. Jesús siendo la fuente de vida. Jesús, como ya les dije, en el capítulo 14 se describe que él es el camino. En otras partes vemos que se describe el camino, es la verdad, es la puerta, es la luz. Específicamente hablando de esta estrella resplandeciente, lo que la gente puede saber acerca de Dios se proyecta a través de Jesús. Nosotros no podemos ver a Dios en un Dios santo, un Dios espíritu, no lo podemos ver, pero sí lo podemos apreciar en su revelación en la persona de Jesús mismo. Que aunque Jesús ahora, en este tiempo, en esta hora de nuestra existencia aquí en la tierra, Él ya no está porque ha regresado a la diestra del Padre, Él sí nos ha dejado el Consolador, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo es el que nos dirige a Jesús, y Jesús es el que nos revela al Padre. Podemos ver a través de la persona de Jesús quién es Dios, porque Jesús es uno en el Padre. Y aunque la gente rechace esa luz, la oscuridad nunca podrá vencerla. El hecho de que una persona en una ocasión haya tenido la vista y por desgracia en un accidente él pierde la vista, no quiere decir que el resto del mundo deja de existir, porque la persona ya no lo puede ver. De la misma manera, la persona que rehúsa creer en Jesús o que rechaza esta verdad de que Él es el único camino que nos lleva al Padre, el único que nos revela al Padre, el único que nos puede salvar, el único que es capaz de reconciliarnos con el Padre, no quiere decir que deja de ser el Dios eterno y existente desde el principio, que no tiene ni principio ni fin. El Evangelio de Juan enseña claramente que el ministerio de Juan el Bautista era dirigir la atención de la gente hacia Jesús. Era llamar la atención y dirigir su fe hacia la persona de Jesús. Era precisamente lo que el profeta Isaías había dicho, de que es el que prepararía el camino, tal y como lo vemos en Isaías capítulo 40, y les voy a leer los versos del 3 al 5, en esta profecía declarada de Juan el Bautista. Dice: voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane.
Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Este personaje de la cual el profeta Isaías habla, de aquel que clamaba en el desierto con la misión y el propósito exclusivamente para preparar el corazón, para llamar la atención de las personas, para dirigir la atención hacia aquel verdadero Cordero de Dios, a la verdadera solución de la crisis, del problema de la humanidad, el que traería salvación y vida eterna. Es el papel de Juan el Bautista, por la cual Juan, el evangelista, el apóstol, hace referencia. Este personaje ya separado con la intención de llevar el corazón de la gente hacia Jesús, vemos aquí cumplido en Juan capítulo 1, los versos del 6 al 7, que es donde habla el apóstol Juan. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos los que creyeran, por su testimonio. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. El apóstol Juan está siendo claro en su introducción cuando habla acerca de la encarnación y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Habla ya específicamente declarando el propósito, identificándolo, su existencia, y declarando directamente su misión. Cuando introduce a Juan el Bautista, el apóstol Juan está siendo bien claro en hacer la distinción cuando registra lo que en la forma en que Juan el Bautista cumplió con su papel en esa profecía mesiánica, en la asignación que se fue asignada específicamente a Juan el Bautista, preparar el camino. Así es que veamos en estos versículos más adelante de este mismo capítulo 1 de Juan, cómo es que las declaraciones de Juan el Bautista afirman que él es el personaje de que habló Isaías 40, de que prepararía el corazón y el camino de la gente para la llegada, en preparación de la llegada del Mesías. Y Juan clarifica cuál es su propósito, quién es el Mesías y cuál es la misión del Mesías. Vemos en el capítulo 1, los versos del 20 al 21, cómo Juan claramente negó ser el Mesías. Él negó ser Elías y él negó ser cualquier otro profeta que el pueblo esperaba. Y por eso él dice, Juan el Bautista, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Sabemos que ya el pueblo ha estado en espera y todavía hay judíos que todavía están esperando por la llegada del Mesías. En este tiempo estaban intensos, estaban esperando la liberación finalmente del puño de romano, del gobierno romano, y ser libres y esperando el reino del Mesías. Así es que cuando Juan el Bautista está hablando acerca del bautismo, de arrepentimiento y preparando el camino, hubieron los líderes religiosos y querían saber si Juan era el que ellos estaban esperando. Y por eso Juan el Bautista claramente se identifica y niega y dice, yo ni soy el Mesías, ni soy Elías, ni soy ninguno de cualquier otro profeta que ustedes estén esperando. Él fue bien claro en mantenerse dentro de su margen y hacer su papel de simplemente preparar el camino. Y la otra parte de Juan, en el versículo 23, Juan describe cómo esa voz en el desierto prepararía el camino para la venida del Señor.
dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y le está llamando e invitando a enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Dijo, yo no soy el Mesías, no soy Elías, no soy ningún otro profeta, simplemente soy esa voz de que habló el profeta, esa voz que clama en el desierto. Juan también explicó que él era muy inferior comparado de aquel, hablando de Jesús, que vendría, quien es antes de mí, porque era primero que yo. Juan capítulo 1, verso 15, 26 y 27. Juan dio testimonio de él. Y este es Juan el Bautista. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno que viene, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Qué interesante ver. Jesús nació 6 meses después de Juan el Bautista. Jesús, el primo de Juan el Bautista, vino a nacer después de él. Así es que Juan el Bautista no está hablando necesariamente en que él es menor que Jesús en cuanto a la edad. Está hablando en la deidad, está hablando en la esencia, está hablando de entender la existencia de Jesús antes de él, de que él no tuvo en él, como ya hemos hablado, Jesús no tiene ni principio ni fin. Él tiene el principio hablando en términos biológicos porque vino a encarnarse, vino a revelar el amor de Dios en la tierra. Pero esto no le quitó poderío ni gloria a Jesús como hijo de Dios. Sigue siendo Dios, ahora viene siendo el Hijo del Hombre, como se le describe, el Hijo del Hombre para abrazar y describir la humanidad de Jesús, para hablar de su encarnación, de su existencia real. Juan declaró que Jesús era el Cordero de Dios y el Mesías. Así es que Juan el Bautista hace la clarificación: yo ni soy él es mayor que él, yo soy inferior a él, que ni digno soy de desatar su calzado. Yo simplemente soy esa voz que prepara el camino para aquel que viene detrás de mí, que es mucho más grande, y presenta su misión y el propósito de la llegada de Jesús. En otras lecciones anteriores ya estuvimos hablando de la necesidad de la cual Jesús tuvo que venir a la tierra, y fue porque fue necesario de que derramase su sangre para la paga de nuestros pecados. Juan declara en los versículos 29 al 36 de este mismo capítulo 1, Juan el apóstol hace enfoque cuál es el propósito de Jesús, el Cordero de Dios y el Mesías. Y dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, Juan el Bautista, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo,
está testificando, está confirmando, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista, cuando dice en ese versículo 33, está hablando y está confirmando. Se le ha dado esa revelación, así como Pedro recibió esa revelación del Espíritu. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen por ahí quién soy yo? ¿Qué dicen por ahí quién soy yo? Y Pedro habla con esa autoridad porque el Espíritu se lo revela y se lo confirma. Y él lo habla. Eres el Hijo de Dios, eres el Mesías. De esa misma manera, esa revelación, esa confirmación y este testimonio, donde Juan está diciendo: yo he venido, yo estoy aquí para preparar el corazón, y también estoy confirmando que Él es el esperado, Él es el Mesías, Él es el que trae salvación, el que trae vida. Yo lo que estoy bautizando es aquí es en agua. Pero el bautismo que trae Él, el bautismo es de Espíritu Santo y fuego, un espíritu de poder. Él es el que trae vida. Este es el Cordero, este es el perfecto sacrificio, el que va a traer la solución de nuestro gran problema, que es el pecado. Juan declara ahí y se lo dice a sus propios discípulos, que los tenía sus propios estudiantes, tenía su propia iglesia, vamos a describirlo así. Juan el Bautista tenía sus seguidores, tenía su iglesia, tenía sus discípulos, le estaba preparando y enseñando, y le dice: aquí, este es el verdadero Cordero de Dios. Y algunos de los discípulos de Juan el Bautista lo dejaron de seguir para irse a seguir al Maestro. Así es que, ¿qué vemos con esta palabra? La encarnación de Jesús, entendiendo su origen, que es desde el principio, que no tuvo existencia. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él ha existido antes de la creación. Jesús no es parte de la creación como otras personas así lo creen y lo limitan. Jesús ha estado con el Padre desde el principio del universo, de la creación. Vino a encarnarse. Dios escogió a Jesús para tomar forma humana, ser ahora el Hijo del Hombre, quien es identificado como el Cordero de Dios, como el escogido de Dios, donde la confirmación física en aquel momento del bautismo de Jesús posó esa paloma simbolizando y representando esa señal de que es el Hijo de Dios, de que se ha prometido desde el principio. La señal de la estrella se dio, la representación de los ángeles se dio, la señal de una virgen, la señal de dónde saldría. Todas estas señales se cumplieron. Toda esta magnificencia, hermosura se ha cumplido, demostrando y señalando que la voluntad del Padre siempre ha sido de que todos procedamos al arrepentimiento, y envió a el primogénito, a su Hijo amado, encarnado en forma humana, para revelarnos a nosotros su propósito. Así que cuando el pecado entró en el mundo por la desobediencia de Adán y Eva desde el principio, la relación entre las personas
y el Creador se rompió. Y por tanto fue necesario la encarnación de Jesús, y por tanto fue necesario que habitara entre nosotros en el mundo. La reconciliación entonces solo podría venir a través de la persona de Jesús, quien fue el perfecto sacrificio y sin pecado por los pecados. Solo Jesús es la luz que puede sacarnos a nosotros de la oscuridad y restaurar nuestra conexión con el Padre. La encarnación, de tomar la forma humana de nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente es el motivo de esta temporada que nosotros celebramos. Es el verdadero en inglés Héctor dice reason for this es la verdadera razón de esta temporada. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te deseo, espero que estoy segura que si tú estás en Cristo, usted ha pasado las Navidades de maravilla. Para nosotros como creyentes, la Navidad es todos los días porque celebramos la vida, la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo. La encarnación de Jesús es verdaderamente ese motivo de nuestra celebración. Él es el que nos da, él es el que nos da la vida eterna. Es nuestra celebración y seguimos celebrando todos los días mientras estemos en la tierra. Esto es un ensayo porque llegará ese día donde estaremos en las bodas del Cordero y celebraremos en una eternidad, en esta vida nueva que tenemos en Cristo Jesús por toda una eternidad. Espero que este nuevo año traiga ricas bendiciones, salud. Dios cumpla los deseos de tu corazón y que viva Cristo. Que viva Cristo, que vive el Rey. Bendiciones, Dios les bendiga a todos. Buenos días, buenas noches y buenas tardes donde quiera que esté. Esta ha sido su hermana Marilyn Colón, representando a la Iglesia del Calvario con nuestros pastores Reverendo Osvaldo y Abigail Torres. Dios te bendiga.